Bueno, ya estamos en tiempo de entrevista. Como todos los días que tenemos esta cabecera de entrevistas al arranque del programa, calculo que algo más de 2 meses ya estuvo con nosotros. Queríamos, por aquel entonces queríamos dar a conocer esa cara nueva, ¿no?, que Euskal Herria Bildu iba a presentar a la alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Miren Larrión, ¿qué tal estamos? Miren. Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hace algo más de 2 meses decía. Sí, un poquito antes de Navidades fue. O sea, ya casi 3 decíamos antes, más o menos, ¿no? Eso es. Bueno, ¿qué ha cambiado desde aquel inicio de entrevista aquí con nosotros a hoy? ¿Qué cambios ha habido en la vida de Miren Larrión? Ha aumentado todavía más el trabajo. Y la presión, supongo, ¿no? Y la presión, y claro, se nota también la cercanía ya de las fechas de elecciones, ¿no? Quizás yo me libro de la crispación o del teatrillo, del ayuntamiento, de esa parte sí, pero la verdad es que están siendo días muy intensos de trabajo. Llevamos nosotros también meses trabajando, haciendo el programa, con las listas, con las ruedas de prensa también, y el trabajo se ha intensificado mucho, pero eso es muy emocionante. La verdad es que ver la cercanía y ver ya cuándo vamos a entrar en el ayuntamiento también es algo apasionante. Bueno, no te voy a preguntar por esto, pues supongo que todavía, estás diciendo que estáis conformándolas todavía, no tenéis la plancha, supongo, todavía totalmente definida. ¿Y para cuándo, más o menos, sabremos cuál va a ser el 2, el 3, el 4 en la lista? El martes hacemos la presentación de los 10 primeros. Este martes próximo, o sea, el día 31. Martes ya sabemos quién es el número 2 en la lista que encabeza. El número 2, el 3, eso es. Vamos a ver los 10 primeros, pues básicamente el equipo que presentamos, ¿no? O sea, quiénes planteamos entrar y para hacer qué en el ayuntamiento. ¿Va a haber paridad de mujeres, incluso más mujeres que hombres? Bueno, en ese sentido hemos hecho una lista de cremallera. O sea, 1-1 y... Ah, mira. Sí, entonces, absolutamente paritario. Muy buena idea, no se me había ocurrido, pero me parece una gran idea. Decíamos, presión, ya estamos viendo ahí las fechas próximas, estamos ya en puertas, ahora ya estamos en esa pre-campaña. Hablabas tú de teatrillo en el ayuntamiento, de teatrillo, vamos a hablar del teatrillo como tú le llamas, ¿no? Pero vamos a hablar de actualidad, ¿no? Incluso me gustaría además saber tu opinión con el tema de Recaleor, que también me gustaría valorarlo. Pero, por empezar por algo, hasta el día 5 de mayo creo que vais a tener abiertas esas fórmulas de participación que habéis abierto en Gasteiz, ¿no? De alguna forma, que por cierto, un éxito, todo hay que decirlo. Pues es la forma en que nosotros vemos que hay que hacer la política. Cuando hablamos de participación, sabemos que participar no es escuchar y creemos que participar tampoco es solo votar. Precisamente participar es construir, es hacer. Y nosotros hicimos la primera asamblea abierta de H. Bildu Gasteiz a finales de noviembre y la verdad es que ya ahí participaron 300 personas. 450 tenía el número. En total, pero 300 participaron en aquella y hace 15 días que hemos hecho en el Artium otras 150. Por eso hemos dado la cifra de 450, es la suma de las dos. Vale. Sí, no son necesariamente distintas, ¿eh? Quiero decir que son 450, personas distintas serán en total 370. Hay gente que repite y gente que no. Es un número importante. Es un número importante, pero más significativo aún es los grupos de trabajo que hemos desarrollado. Hemos abierto 16 grupos de trabajo de diferentes temáticas, desde socioeconomía, bienestar social, feminismo, medio ambiente, movilidad, ¿no? 16 en total, y en ese es directamente implicados trabajando, y eso sí que es trabajar, reuniones, hacer los documentos, las discusiones, directamente involucradas más de 170 personas, y luego hay gente que no podía acudir a las reuniones, entonces siempre levantábamos actas, se mandaban los documentos, hay gente que ha participado o ha contribuido, pues eso, vía internet, porque no podían acudir a las reuniones. De esas ha habido 68 personas, bueno, más de 70 reuniones hemos hecho, más de 318 propuestas que hemos sacado, bueno, un programa para llevar a cabo cuando vayamos al Ayuntamiento de Vitoria, impresionante. Habrá que filtrar. Y filtramos también, es decir, las 318 propuestas sí las vamos a llevar, pero no podemos socializarlas, entendemos que no vamos a contar todo eso, es mejor resumir, ¿no? Incluso tener la capacidad de cuál es nuestro proyecto, y el proyecto, bueno, se plasma en 318, pero se puede resumir en mucho menos. Entonces llevamos también a la anterior asamblea del Artium 55 de esas propuestas, y lo que hemos abierto es el periodo para que se escogen cuáles van a ser las prioridades que van a marcar lo que vamos a hacer en el ayuntamiento cuando entremos en junio. ¿Cuáles de todas las propuestas de las 318, cuáles son las propuestas que más, alguna de ellas que te haya sorprendido mucho por contenidos, por forma, por, no sé? Porque supongo que habrá alguna que seguro que te ha sorprendido más que otras, seguro. Bueno, Hablando de economía, hablabas de, por ejemplo, políticas sociales.
que ahora también vamos a hablar de políticas sociales, ¿no? Supongo que alguna te habrá llamado mucho atención. Pues sí, quizás más que llamarme la atención, bueno, hay determinados temas, nadie sabe de todo, o al menos yo no sé de todo. Y ha habido determinadas temáticas que a mí son absolutamente nuevas para mí, por ejemplo, todos los temas de diversidad cultural, sexual y funcional, ¿no? Cada uno ha tenido su grupo de trabajo. Entonces, para mí, de hecho, es de entrada primero conocer temáticas que no conocía y luego la gente que está involucrada en eso en el día a día, las propuestas que ha realizado, ¿no? ¿Cuál es el estado, partiendo del diagnóstico de en qué situación está la ciudad, a qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Para alcanzar esa auténtica igualdad en todos los aspectos que es la deseable y que es la que queremos conseguir? Bueno, los datos, vamos, todos los sondeos se están haciendo, ¿no? Supongo que ya habréis hecho muchos tipos de valoraciones de todo tipo. ¿Cuál es la evaluación el sondeo con el que creéis os sentís más identificados? Este último del gobierno vasco, en el que os da 5 en el ayuntamiento. Lo que vemos que coincide, ¿no? La pauta que se repite es lo de que en una horquilla muy estrecha nos encontramos 3. Ese es un dato que se repite, con lo cual cuando algo tiende a repetirse sí que adquieres determinado significado, ¿no? O es mucho más significativo lo que supone. Pero manejamos tanto eso como un dato objetivo, el resultado de las europeas. No fue hace un año todavía. Cuando nos presentamos a esas elecciones, básicamente los que repetimos ahora en el ayuntamiento, y nos quedamos a 40 votos de ser la primera fuerza. Entonces, la verdad es que ese indicio junto con la horquilla nos pone en la tesitura de que vamos a ser la primera fuerza, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Podemos tener una alcaldesa? ¿Por qué no? En Gasteiz. Bueno, estamos ahí. Yo siempre he pensado que Gasteiz, yo creo que ya toca una alcaldesa. Yo creo que ya toca. Yo creo que toca una nueva forma de hacer política. Esa nueva forma de hacer política tiene que verse, que precisamente yo creo que la gente que somos los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria, los que quizás no participamos de esa cultura no sé, de medrar en un partido político para alcanzar un puesto, no tener experiencia previa, ¿no? Sino los que pateamos la calle todos los días, los que llevamos a los hijos al cole, los que tenemos que hacer la compra, los que al final usamos, ¿no? Y también estamos perfectamente preparados, porque es impresionante la preparación que tenemos hoy en día la gente de la calle y todo eso, llevar toda esa participación al ayuntamiento, yo creo que es lo que debería de marcar al nuevo ayuntamiento. Y bueno, lo que sí puede aportar una mujer también es integrar esos aspectos que hasta ahora no se han integrado, ¿no? O sea, hacerlo todo en planteamiento de igualdad. Te voy a hacer una pregunta que además la voy a hacer de aquí hasta el día 24 de mayo, la voy a hacer de forma incesante, va a ser muy pesado con ella. Porque además, no solo a vosotros, no en este caso a ti, sino se la voy a hacer a todos y cada uno de los candidatos que pasen por aquí y voy a repetirla hasta la saciedad. ¿Va a ser la lista más votada la que gobierne el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? ¿Se va a mantener ese acuerdo o ese pacto no escrito de que la lista más votada es la que gobierna? Yo creo que debería ser así. ¿Crees que sí? O sea, tú quieres... O sea, le digo esto porque sí que es verdad que estamos viendo ciertos mensajes, ¿no? De ciertos partidos que este apartado no lo quieren respetar, ¿no? Allá cada uno, ¿eh? Entonces, es tan legítimo respetarlo como no respetarlo, que vaya esto por delante, ¿eh? Es decir, que un pacto no escrito, un pacto, yo entiendo que puede llegar mañana a Podemos y decir, no estoy de acuerdo, y yo quiero pactar con no sé quién y darle mayoría a no sé quién, o puede llegar H. Bildu y pensar, en un momento determinado, pensar que, bueno, pues que la legitimidad también está en confluir dos fuerzas políticas para gobernar un ayuntamiento, que al final las mayorías, yo entiendo que las mayorías son la representación de la gente que ha votado, ¿no? Claro, pero al final vuelve a ser, para mí, un poco la forma de cómo entendemos la política. Entonces, el que quiere estar en la poltrona por encima de todo, y digo por encima de todo, no respetará lo que dice la gente, no respetará lo que viene de la calle, porque pone por encima sus intereses frente a los globales, pero hay otra forma de ver las cosas, y es, da igual que estés en el sillón o no, si lo que quieres hacer es ciudad. Entonces, la ciudad las vas a hacer con los concejales que tienes, la podrás hacer llevando a las comisiones tus propuestas, la llevarás peleando para que las mejores propuestas salgan para Vitoria y entonces al final lo que pones es al municipio, a la ciudad en el centro y no a tu partido en el centro. Bueno. Es otra forma también. Quizás no es la habitual, pero yo creo que sería la deseable. Es la deseable, ¿no? Es la deseable.
Yo te digo porque vamos a ir viéndolo, porque ya verás como aquí nos vamos a encontrar al final del día 24 con unos resultados, probablemente muy ajustados, tan sumamente ajustados, que bueno, pues que va a ser muy complicada las gobernanzas si no hay acuerdos muy potentes, muy importantes con otras fuerzas, que la transversalidad es buena, pero es excepcionalmente buena la transversalidad. Es decir, cuando está el peligro de la gente que gobierna en mayoría absoluta, y lo estamos viendo en Madrid, de hacer esos rodillos y bueno, la laminación que están haciendo de derechos sociales es impresionante. Mientras que tener que gobernar en minoría te obliga a llegar a acuerdos. Entonces, si vienes de la cultura de la participación, si crees que los proyectos se tienen que hacer entre todos, precisamente el que estés obligado a pactar, a que cada proyecto que presentes tenga que recibir aportaciones del resto, que normalmente suelen ser mejorías. Con lo cual significa que los proyectos son mucho más firmes. Si lo entendiéramos desde ahí, si lo vemos como un punto de cooperación, donde cada uno llevamos aquello en lo que creemos, nosotros creemos en el cambio político, económico, social, creemos eso, siempre defenderemos eso en todos los proyectos que se planteen en el ayuntamiento, pero siempre pondremos en el centro a la gente y a la ciudad, al municipio. Entonces, es posible, no solo es posible, es deseable. Bueno, ¿qué ha hecho aquí? ¿Qué pasa con el Café Choqui? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar para adelante o no? ¿El tema de la ubicación? ¿Lo tenemos claro sí o no? Te he oído, te he leído que sí, que parece que encima del depósito de aguas podría ser factible, pero hay que hacer más estudios, pero sería el lugar idóneo. Pero siempre parece que como que todos los proyectos que pueden tener un cierto calado cultural y social en la ciudad, parece que como que es... O sea, si hablamos de la estación del tren de la DIF, sí, que vamos a hablar también de ella, seguro que eso es rápido porque parece que es muy más popular que si hablamos de Café Choqui. Tienes toda la razón. A ver, te tengo que contestar en dos cosas y que no se me olvide. Por una parte es lo que se infravalora, lo que es la cultura, ¿no? Pero se la infravalora absolutamente, sin tener en cuenta todo lo que vertebra a una sociedad. Entonces, eso tiene que ver con la forma en que entendemos la sociedad. No solo la cultura no se valora, sino que cuando se le da un cierto valor, nunca es un valor también monetario. Creemos que la cultura tiene que ser gratuita y que los que se dedican a ella tienen que regalárnosla por amor al arte, ¿no? Y además aquí sí que es el chiste de por amor al arte. Pero es todo lo contrario. O sea, si precisamente queremos un modelo de sociedad avanzado que venda ideas, es que la industria cultural, o sea, favorecer a todo lo que es la creación es fundamental. Si es que sales un poquito de las fronteras, te vas a Inglaterra, te vas a cualquier sitio y ves allí cómo lo valoran, lo notas desde los museos al valor que le dan a toda la creación, ¿no? Y además es que eso es un motor fundamental, o sea, te lleva a una sociedad mucho más avanzada. Con lo cual, completamente de acuerdo que todo lo cultural no se le da el valor que debería y es una de las cosas precisamente de reivindicar. Pero es el modelo de sociedad que queremos. Y volviendo al Antxoki, cuando decíamos las 318 propuestas y que nosotros, bueno, en el Artium las llevamos, estamos haciendo un proceso participativo también para escoger las primeras. El primer resultado que obtuvimos en el Artium hace 15 días, el primero es el Café Antxoki. Esperemos que también se refundará. Sí que vemos que la gente también lo apoya lo de la segunda fase. Entonces, es importante es importante el planteamiento físico, pero bueno, no deja de ser un mero problema técnico. Creemos que lo más importante es el modelo, y ese tiene que ir con los euskaltzales y con la participación ciudadana. O sea, tenemos que saber el Café Antxoki para qué queremos en los próximos años, o sea, cuál es el sentido que le vamos a dar, ¿no? En estos momentos que vemos que el euskera, ¿no? Esta es la semana de la corrica, además, que vemos que es un punto de encuentro. Ya la verdad es que el euskera ha dejado atrás bastantes críticas agrias que se le hacían en un momento dado, ¿no? Interesadas frente a volver a recuperar como un valor de unión, ¿no? De unión y de cohesión. Entonces, entendido así, es hacia dónde lo queremos llevar y qué va a suponer, ¿no? Qué nuevos espacios va a abrir, qué nuevas vías va a abrir en la ciudad ese Café Antxoki, que tiene que estar apoyado con la Euskal Etxea, ¿no? En estos momentos el proyecto de Jan Eder es una de las cosas más bonitas que se ha hecho últimamente. A ver si lo hemos acabado, porque llevamos años hablando de ello y nunca lo vemos, nunca lo vemos. Siempre hay ese posicionamiento político de unos y de otros para darle salida. Bueno, el caso es que a ver si por una vez nos ponemos todos de acuerdo y tiramos para adelante. Sí. Te decía lo del acuerdo que ha llegado Javier Maroto digo Javier Maroto porque ha sido Javier Maroto del Partido Popular, sí, con Fomento para cerrar un acuerdo de 40 millones de euros para la estación para la llegada del tren de alta velocidad a Gasteiz. Curiosamente, yo también no me canso de repetir, y lo repetiré también muchas veces, porque lo que no quiero es que se olvide que la única propuesta que se hizo para que llegase allí el tren, eso sí, soterrado, pero allí sí, fue la izquierda abertzale en su día,
Luego Aralar lo hizo suyo para poderlo llevar al Parlamento, la propuesta de soterramiento, allí mismo, además con el planteamiento obvio, que yo me acuerdo que entonces estaba en la radio y lo recordaba perfectamente, y decía, es que es lo obvio, es que ¿para qué vamos a modificar nada si tenemos la estación aquí, llega al centro de la ciudad, como lo hacen muchos trenes de alta velocidad a las ciudades actualmente? ¿Para qué vamos a llevarlo fuera, soterrarlo no sé dónde, gastarnos un dineral tremendo cuando... Bueno, pues resulta que esa propuesta, que entonces, por cuestiones políticas y de situaciones sociales muy complicadas, bueno, no era una propuesta, no se podía ver, bueno, ahí está, es una propuesta. ¿Cómo lo valoras? Bueno, tiene muchos aspectos. Primero, la verdad es que sinceramente yo no me lo creo tampoco, ¿eh? O sea, no me creo que es la típica cosa que se dice en campaña. O sea, lo que no ha conseguido el PP, dices Maroto, bueno, Javier Maroto, su partido gobierna en Madrid y la verdad es que escaso hemos visto, bueno, porque ha habido muy poquito interés del PP de Madrid de invertir aquí y da igual que Javier Maroto también sea del PP, ha conseguido muy poquitas cosas, francamente, y no creemos que ahora justo en vísperas tampoco. O sea, es un planteamiento de los electoralistas que está haciendo últimamente. Pero bueno, vamos a ponernos en la tesitura de que fuera cierto, ¿eh? Me cuesta mucho ponerme esa tesitura, pero vamos a ponernos. Hay que ver también en qué queremos gastar el dinero, ¿no? Y desde luego sí, recordábamos hace nada, justo porque pasábamos donde la estación de autobuses, la que se acaba de inaugurar, ¿no? Que ahí también cuánto se quería gastar en aquel famoso bike, ¿no? Y cuánto dinero... con qué facilidad se plantean millones, ¿verdad? Es increíble cómo hablamos de, no, 40 millones, no, 17 millones, no, 15. Salen de nuestros impuestos, lo que se gasta y no se puede gastar en otro sitio, y tenemos claro el modelo de ciudad que queremos. O sea, es muy fácil a veces decir, yo invito, pero es que pagamos todos. Llevamos una legislatura en que por hacer malas cosas se han perdido más de 65 millones. O sea, el agujero que tenemos con San Antonio también, ¿cuántos millones de euros son? Bueno, no sé, yo creo que los que venimos también del mundo profesional sabemos que si gestionásemos así en otros sitios no hubiéramos durado no 4 años ni 2. O sea, se malgasta mucho el dinero y no se está precisamente atendiendo a las prioridades. Y te decía del mundo profesional, pero te digo cualquier ama de casa. O sea, esto es una cuestión tan clara como hacer unas cuentas. O sea, ¿cuáles son mis mayores necesidades? ¿Y dónde quiero gastar el dinero? O sea, en estos momentos que tenemos 22.000 parados en la ciudad, donde tenemos una situación también de necesidades sociales, hablábamos de la pobreza energética, de la gente, de los chavales que comen una única comida caliente al día en los comedores escolares. O sea, no es el momento de hablar de grandes infraestructuras, sí es el momento de sacar rédito a lo que tenemos. O sea, todo lo contrario, igual sí hay que recuperar un CREA, porque lo tenemos, pero vamos a racionalizar el gasto y vamos a ver cuáles son las necesidades. Si viniera lo de Madrid, pero no, es que no me lo creo. Quizás no te puedo... Quería ir por ahí por el tema de Aravatrán. Ah, pero Aravatrán es otra cosa. No, pero fíjate, sí. No, es otra cosa, no, es casi lo mismo, me explico. Es otra inversión. Sí, pero bueno, voy... No, ya no voy a la inversión, voy al tema de las comunicaciones. Genial, vale. ¿Por qué? Porque tenemos una estación de aquí, de autobuses recién inaugurada, y tenemos una estación del tren en la otra punta de Gasteiz, es decir, de punta a punta, y ahora mismo, por ejemplo, la estación de autobuses y la estación del tren no están comunicadas, no hay nada que llegue hasta allí. Van a poner unas líneas de autobuses, pero por ejemplo el tranvía, que es la gran apuesta nuestra del transporte interno, y que, por cierto, hay que felicitarse porque funciona muy bien, todo hay que decirlo. No llega hasta allí. Ahora hay que empezar a plantearse, Oregui ya hablaba de comunicar, pasar por el puente para que tal, pero el caso es que me refiero, el PNV hace una propuesta de la llegada del tren de alta velocidad justo debajo, a la parte de abajo de la Plaza de Toros. Sí. Y el Partido Popular lo propone justo donde está ahora, o sea, es decir, metros, estamos hablando de 100 metros, si cabe, 100 metros. Unos lo proponen porque es más fácil la llegada del tranvía allí, y otros lo proponen allí diciendo que van a entrar los autobuses por no sé qué parte de las universidades. Tráfico. Vale, veo vuestra propuesta, que es Salburua y Sablagana, y digo, bueno, entiendo que sí, Salburua y Sablagana sí, pero además habrá que comunicar las estaciones que tenemos para que el ciudadano que venga, el turista que esperemos que venga, no le compliquemos la vida. A eso me refiero, mire. Bien, vale, cogido por el tema del Aravatrán y el planteamiento, otra vez, ¿no? Parece
que no tengamos nunca tiempo para hacer las cosas bien, para sentarnos y decir qué elementos tenemos, ¿no? Y cuando los tenemos, cómo los podemos precisamente sacar el mayor partido posible. Cuando se ha hecho el planteamiento, por ejemplo, de Arabatran, es porque no nos creemos lo de, bueno, el tren de alta velocidad, que de hecho no es de alta velocidad, o sea, acaban de sacar los datos el gobierno vasco y precisamente si actualmente nos cuesta ir en autobús 45 minutos de aquí a Bilbao, en tren nos va a costar 35, o sea, ya han dicho que de alta velocidad no es más que el nombre, ¿no? Y acaba de llegar también las comunicaciones de la Unión Europea diciendo que sin un plan de rentabilidad tampoco va a haber inversiones. Es decir, están diciéndonos ya desde bastantes sitios que nos lo pensemos, que no estamos haciendo las cosas bien. Pero bueno, como aquí parece que cuando digo, hay que, o sea, no, es la de sostenerla y no enmendarla, ¿no? Por determinados intereses, en lugar de racionalizar lo que tenemos. El tema del tren de alta velocidad se ha demostrado en toda Europa que no tiene ningún sentido. Bien, en cualquier caso, vamos otra vez a ponernos en la tesitura de que lo tuviera, que no es así. El planteamiento de Arabatran es utilizar una infraestructura de la que se dispone para utilizarla en zonas donde la cantidad de población que vivimos es mucha. O sea, el diseño de barrios de Vitoria es un poquito demencial, ¿no? Cuando hemos planteado que la gente viva en Salburua sin servicios, trabaje en Judizmendi y luego además vaya a comprar a Gorbella-Aldea. O sea, planteamos unas movilidades absurdas. Bueno, pero ya están planteadas, ya hay gente viviendo en Salburua y la gente está trabajando en Jundiz. Aprovechemos lo que tenemos, que es el trazado de Arabatran, en lugar de construir. Precisamente, me da igual el economista eficaz que el ama de casa. Es racionalizar lo que tenemos. Es algo tan sencillo como eso. Vamos a utilizar lo que tenemos antes de ponernos a inventar nuevas cosas. Es que se venden grandes infraestructuras, se venden grandes ideas en un soporte, en una infografía que parece que vende, pero si rascas un poquito es que no tiene sentido común. Entonces, el planteamiento de Arabatran es vamos a utilizar, y claro, no es solo Vitoria. Arabatran es un planteamiento además que sirve para Álava, porque uno de los problemas de la provincia, bueno, lo conocemos todo, ¿no? Es la gran concentración de gente que vivimos en Vitoria, pero claro, Álava es mucho más que eso. Y en Álava no es posible un planteamiento, pues no es posible copiar todo, no es un planteamiento como por ejemplo está el de los Bizkaibus, que ha conseguido unir Vizcaya absolutamente con unos servicios de autobuses con una frecuencia impresionante. Pero tiene que ver con la demografía, también con la cantidad de gente que vive en cada zona. Entonces, la cantidad de gente que vive en Álava no nos permite eso. Entonces, pero vamos a utilizar lo que tenemos. O sea, la infrautilización de las vías de tren actuales es impresionante. Una activación de ese servicio, y lo hemos visto en las provincias de alrededor. Cuanto más servicios pongas, más se utilizan. El tranvía también, cuando nació un poco, que se le había predicho que no se iba a utilizar, gracias a una gran frecuencia también ha conseguido que el servicio sea muy eficaz. La utilización el planteamiento de Arabatran que se basa en vamos a utilizar lo que tenemos, que son lo que realmente cuesta la infraestructura, poniendo unas máquinas, lo cual, por cierto, además también generaría empleo, algo que necesitamos muchísimo en la provincia, con el que activaríamos todos los servicios y dejaríamos el coche personal en la puerta. O sea, es mucho más fácil desplazarnos con los servicios públicos, mejora la movilidad y además hace accesible a todo el mundo, ¿no?, la movilidad, que es algo además necesario. El plan de comercio pequeño, además a mí me parece una gran propuesta, porque sí que es verdad que estamos perjudicando mucho realmente al comercio pequeño, sí, con tanta gran superficie. Y yo siempre he dicho, no sé cómo Vitoria, siendo tan pequeña, tiene tanto centro comercial, ¿no? Nunca lo he entendido, pero bueno, supongo que detrás de todo eso habrá grandes números y sobre todo mucha especulación. Quiero entenderlo, porque si no, no lo entiendo, ¿eh? O sea, no alcanzo a verlo. Porque si es verdad, Feldato, que el otro día leía, creo que era en El Mundo, una comparativa de los centros comerciales en el País Vasco, creo que era en El Mundo, ¿eh? Y decía que Vitoria tenía más centros comerciales que, por ejemplo, que Bilbao, o sea, sí, pero casi, no decía el doble, pero próximo al 60% más que Bilbao, o sea, que me parece una barbaridad. Sí, pero tiene que ver otra vez con el modelo de ciudad en el que creemos. Es claro, en la etapa de Cuerda él se oponía absolutamente, era un gran defensor precisamente de que la calle la viviéramos, ¿no? Y precisamente en ese sentido él regulaba, se hicieron las zonas de peatonales y un poco el impedimento, o no puso en ningún momento alfombra roja al desembarco de las grandes superficies. Hombre, cuando entró Alfonso Alonso del PP está claro que defiende... Perdón un momento. Sí, no te preocupes. Sí que es verdad que a mí el planteamiento que habéis hecho, sí, del pequeño comercio en la defensa del pequeño comercio me ha gustado, ¿eh?
Entonces, desde que entra el PP se le pone alfombras rojas al desembarco de las grandes superficies. Lo último lo hemos visto con el caso de Mercadona, se les ha hecho un desarrollo, unos cambios urbanísticos, vamos, absolutamente hechos a medida. O sea, es increíble que luego se diga que se apoya el pequeño comercio, pero cambian las normas urbanísticas para favorecer que venga una empresa de Valencia. Y además voy el día que inauguran, ¿no? Es claro que vendes un modelo de ciudad, que es abrir las puertas a los grandes intereses económicos y no mirar a la gente que vive aquí. Entonces, y es el modelo de ciudad otra vez. O sea, han planteado que cojamos el coche para todo, que nos desplacemos, que vayamos, que nos movamos. Es que yo quiero pasear. Es que a mí me gusta que donde vivo salir y sentirme segura, bajar abajo, comprar el pan, tomarme un café delante. Y además el comercio da seguridad. Da seguridad, o sea, en las zonas donde hay cosas abiertas, donde cuando paseamos hay vida, o sea, da seguridad. Es un tema que a veces también preocupa con el tema de las mujeres, ¿no? Cuando las zonas negras para pasear, donde hay vida, hay seguridad. Y se hace además, es una ciudad amable para el que vive en ella. Yo me acuerdo mucho, estando en Estados Unidos, precisamente el modelo que más defiende los centros comerciales, estábamos en un congreso, salimos después con pues muchas horas, ¿no?, de congreso a dar una vuelta, a pasear. Nos paró un coche, pensando que habíamos tenido un accidente o algo, a ver si nos llevaba a algún sitio, porque vio a dos mujeres blancas andando por la calle y era algo inconcebible. Es una ciudad que, claro, solo tiene grandes centros comerciales o zonas donde se vive. Entonces no se podía pasear, nosotros de hecho paseábamos, pero parece que solo los muy pobres o la gente que ha tenido un problema paseaba. Es un modelo donde es todo lo contrario al modelo europeo, ¿no?, donde creemos que la calle es para vivirla, donde los centros tienen que estar dotados de vida, de comercio, de paseos, ¿no? Es esa cultura frente a la otra cultura, la del centro comercial en las esquinas, el coche, el no conocer al vecino, el cada uno en lo suyo, el cerrarte, los carteles de no trespassing, ¿no?, ¿verdad?, que no entres en... ¿Qué modelo queremos de ciudad? Entonces vuelve a ser a quién quieres poner en el centro. Y ese es el comercio local. El comercio local significa el conocer a la persona te conoce a ti, sabe lo que te gusta, te dice lo que ha traído. Oye, mira ahora que han entrado muy buenas las merluzas, o acaba de venirme sardina, le coges o te saludas sin más, y le preguntas que qué tal esto. Y esa es la ciudad en la que quiero vivir. Y luego no olvidemos que eso tiene un trasfondo socioeconómico. Es decir, que ese pequeño tejido que se genera, el empleo es de mucha mayor calidad, todo se reinvierte. O sea, mientras que si vamos a ir a la gran superficie de Valencia, el dinero que entra se va a Valencia, mientras que si le compramos al pequeño comercio, todo se reinvierte aquí. O sea, cuando la gente vive aquí, reinvierte aquí. Estamos generando riqueza desde Vitoria y para Vitoria. Y tiene esa trascendencia también en el empleo, porque cuando también los estudios están, ¿no? Cada puesto de trabajo que se genera en una gran superficie comercial destruye de 4 a 5 del tradicional. Diferentes estudios, podríamos jugar con uno con otro como si fueran dos. Habría que tener en cuenta también la incidencia de la crisis en el resultado económico de las unidades familiares, que también eso puede ser que pueda influir mucho a la hora de poder decidir dónde compro o no compro por el tema de precios, que esa es la guerra en la que podemos entrar en un momento determinado. Es decir, que eso sí que es verdad que los hábitos han cambiado y que probablemente antes igual podía haber una más, o podía ser más fácil una propuesta de estas, en el sentido de, bueno, sí que es verdad que y primar por calidad no solo en el consumo, sino en la calidad, tú decías muy bien además, en la calidad de empleo, calidad de inversión, calidad en muchos tipos, además interna, efectivamente, tienes razón. Pero bueno, sí que es verdad que aquí hay otros componentes que son externos y que están influyendo mucho en los resultados, a tomar decisiones, ¿no?, de dónde comprar o no comprar, y por eso probablemente las grandes superficies han visto el filón, ¿no? No estoy del todo de acuerdo, quizás. O sea, no digo que no en ciertos casos no sea significativo, pero no es una diferencia tan real de precio. Y todo lo contrario. Si de verdad haces el estudio de cuánto gastas cuando vas a una gran superficie, evidentemente está diseñado en la base del marketing, obviamente. Además, es absolutamente legítimo dónde se ponen determinados productos. ¿Qué compras que no necesitas? O sea, la justificación un poco del precio es una justificación, pero en términos reales económicos, bueno, yo lo he leído en bastantes estudios, pero sobre todo lo he vivido. Es muy distinto cuando vas a comprar cerca, o sea, en el comercio incluso, porque las bolsas te pesan, es que compras lo que necesitas frente al gran carro que está diseñado para que lo llenes, para que te parezca que está vacío, ¿no? Todo está perfectamente, la música para que te relajes, la falta de luz para que te aísles, ¿no? O sea, el gasto es mayor, de media, no digo que no se pueda hacer un gasto racional.
muchas veces es una justificación del porqué, pero los datos objetivos no son tan concluyentes, si quieres. ¿Clientelismo, sí o no? Si se ejerce en política Digo, actualmente, lo he leído, absolutamente. Tus titulares, los titulares que has ido dejando en medios diferentes. Sí, por desgracia, mi calificativo de la política actual, ¿no? De los casos que leemos en prensa del PP, del PNV, es políticas de clientelismo, sí. Tajante. Bueno, no lo digo yo, o sea, la verdad es que quizá además no lo digo yo porque no he entrado, lo digo por los titulares de periódico, lo digo por Irico, lo digo por De Miguel, lo digo por el caso San Antonio, Alfonso Alonso, o sea, no lo digo yo, ¿no? Por desgracia lo dice la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y lo vemos ahí. Pero con todo este revuelo, no hay nadie imputado, no hay nadie en el juzgado, no hay nadie sentado, estamos hablando de gente que todavía, salvo en el caso de Miguel, que se va a sentar 26... Imputados, sí. Sí, en el caso de Miguel sí, pero por ejemplo, en el tema de los locales de San Antonio, no, incluso, no, pero es que además ves las banderas, ¿no? El Partido Popular dice que además ahí no ha habido una mala gestión, que, se ha mirado que nunca se ha vulnerado el derecho o el bien común de los ciudadanos de Gasteiz, o sea, y lo estás viendo, porque como no hay ninguna condena, y además el fiscal ha dicho que no ve delito y que, bueno, ahí está, y que, bueno, pues se puede recriminar la mala gestión en un momento determinado, pero no hay delito. Efectivamente, creo que cuando hablas de clientelismo también no te estás refiriendo solo a lo penal, ¿no? Claro. Entonces, la parte de... No hablamos de eso precisamente, pero el Tribunal de Cuentas sí sigue adelante. Es decir, cuando yo antes lo decía, que la famosa de yo invito y pagamos todos, ¿verdad? Entonces dices, no, si no estamos hablando de que sea delito, muchas veces es si es aceptable, ¿no? Y aunque no haya ningún imputado, si creemos que de verdad es aceptable el dinero que se ha regalado a Gonzalo Antón por San Antonio, adelante. Yo precisamente creo que esa es la política con la que tenemos que acabar. Cuando hablaba de que se gestiona muy mal también, incluso no, aquí en este caso de que se gestiona mal, no estás hablando directamente de robo y de consecuencias penales, ¿no? Hablas de con qué tranquilidad se gasta dinero que no se tiene, se le regala a amigos por un precio que no vale, ¿no? Y se generan o se pagan deudas, ¿no? De una forma legal, yo busco cómo te lo puedo hacer, ¿no? Conozco las reglas de juego, es ingeniería fiscal, ¿no? Si muchas veces lo vemos como lo hacen. Si de forma legal no solo se está robando, es una forma legal de robar, sino que también o podemos verlo en otra forma, cómo se hace ingeniería fiscal también a medida para que las grandes empresas no paguen impuestos. Cuando volvemos al comercio local, mira, ese es el que paga. Ese no escapa, tú y yo no escapamos de pagar. El comercio local pagamos todos, esa riqueza que se genera sí revierte, porque sí pagan. Pero es cierto que es posible, es legalmente posible, no ser solidario, no contribuir con lo que te toca, ¿no? O sea, en los paraísos fiscales hay 1000 formas de robar legalmente, pero robar legalmente sigue siendo robar, ¿no? Otra cosa es que vamos a decir que es legal, no estamos acusando a nadie de un delito, no es un delito. Claro. Yo no soy fiscal ni juez tampoco para eso, pero desde luego políticamente y socialmente no es aceptable, no es aceptable. O sea, el dinero público no es precisamente el que se tiene que gastar de manera más dispendiosa, sino que con el que hay que ser más estricto. Cada uno con su dinero verá lo que hace, pero con el de todos hay que gastarlo para todos, no para los amigos. Pero fíjate tú, mira, vamos acabando porque no tengo más tiempo, pero sí. Yo me encuentro con... Esta semana entrevistábamos... Bueno, ayer mismo, en Odonaica nos decía, ¿no? Pues hablando de los resultados de Andalucía, le pedí una valoración, ¿no? A ver si el Partido Popular aquí en Álava había reflexionado sobre lo que había pasado en Andalucía. Sabemos que no es extrapolable, que lo más cercano igual y semejante podrían ser las europeas, que es lo que tú, Miren, también apuntabas un poquito en ese sentido. Sí. Pero sí que es verdad que, fíjate, estamos viendo como en Andalucía el tema de los seres, el tema de los contratos para ¿cómo se llama? Los cursos de... Sí. Bueno, pues estamos viendo como... Sí, todo ese tipo de... No solo no pasa factura, sino el electorado ha seguido votando al Partido Socialista a pesar de los pesares. Pasó en Castellón, ha pasado en Valencia con el Partido Popular. Es decir, parece ser que donde hay problemas económicos, judiciales, donde está la política muy judicializada y muy perseguida, todavía la gente sigue apoyando todavía más. Es una cosa que a mí me llama la atención. Es decir, aquí el caso de Miguel, el tema del Irico, que por ejemplo con el tema del Irico, pues bueno, ahí está, a ver qué pasa con el Irico. El tema de los lugares de San Antonio, bueno, a ver qué pasa. Pero da la sensación como que
como que la gente, el ciudadano lo ve como muy, o sea, como que no lo toca. Y tú decías, sí, hablabas hace un momento, ¿no? 65 millones de euros en una legislatura se ha fundido el Partido Popular en cuestiones varias, ¿no? Es lo que además lo habéis hecho en un cartel, me acuerdo, sí, que lo habéis anunciado así en un cartel en los de Bildu. Que además hacéis la cuenta, que además, sí, me sorprendió y dije, joder, la cuenta 65, que yo creía que era menos, pero no, mira, 65. Sí. Pero, ¿tú qué sensación? ¿No captas lo mismo que yo? ¿O es que los políticos ves otra cosa diferente a los que no estamos en la política? Pues yo todavía me sigo considerando, o sea, aunque esté... Ya no, mire. No, pero te quiero decir que vengo de ahí, es decir, yo no te vengo de una alfombra roja del ayuntamiento, ¿no? Pero sí. Hombre, me estás pensando en esa clave, sí, pero te quiero decir forma. Que quizás conecto más con eso porque es lo que soy, es lo que he sido. Entonces, sí, es un fenómeno a veces curioso, ¿no? Parece que desliguemos parte de la realidad. Pero no creo que se vaya a repetir tampoco tal cual. Es decir, no tenemos la misma, no solo psicología, ni forma de dar, ni culturalmente, ¿no? Incluso, no es que conozca bien el caso de Andalucía, ni mucho menos, pero es otra forma, otro clientelismo que se ha desarrollado también, incluso con las famosas peonadas, ¿no? O determinadas cosas. Es otro tipo de sociedad. Pero mira Navarra, por ejemplo, ¿no? El caso de Navarra, y bueno, es terrible la corrupción. Ahí se ha saltado, se ha saltado la caja de caudales, pero se ha llevado todo, ¿no? Y sin embargo, ahí sí que se está viendo que la gente está harta de ese robo. Entonces, bueno, no es lo mismo un sitio que otro. Aquí, claro, yo tampoco creo que sea comparable, ¿eh? Quizás hasta lo apuntabas. Yo creo que aquí el nivel que ha habido de control de la política no permite esos desmanes. No estamos hablando del mismo nivel. O sea, es cierto que el PP tiene todo lo de Bárcenas en Madrid, el PP ha pagado sus sedes aquí con lo de Bárcenas, pero no parece tampoco, bueno, no, aquí el control social es mucho mayor, el nivel de robo es más bajo. Yo creo que es mucho más el de malgastar. O sea, esa es la parte que decir, es que no es menos grave, o es la parte que como ciudadanos tenemos que preocuparnos. Por eso cuando hablamos del modelo de que los ciudadanos tenemos que entrar, significa también para controlar eso, ¿eh? Significa para que, cuando yo he llevado cuestiones económicas, ¿no? Siempre me acuerdo de mi jefe que me lo dijo, bueno, y que me gusta la forma de decirlo, las cuentas siempre hay que llevarlas por lo menos entre dos, porque cuando las lleva uno es muy fácil robar. Cuando las llevan más de dos, también el resto cree que lo va a hacer los demás. Pero cuando se lleva la responsabilidad entre varios es muy importante también que te controlen, muy importante, porque todos somos muy honestos hasta que entramos, pero hay que conseguir seguir siéndolo. Entonces, para eso es muy importante el control. Y por eso el control tiene que ser también ciudadano, tiene que ser del resto de partidos, por eso te decía, para mí es hasta deseable no estar en mayoría absoluta, puede ser que te condicione la toma de decisiones, pero el control va a ser mucho mayor y eso significaría llevar la honestidad a la política a muchos más puntos. Y una parte muy importante es lo que se malgasta. O sea, los 65 millones parte que se van en indemnizaciones por cosas mal hechas, también es dinero que se ha malgastado. No digo que detrás había una intención de llevárselo a nadie, no hablamos de eso, pero también hay que hacerse responsable de lo que se hace mal. Hombre, si las cosas que se hacen mal, claro, tienen un gasto de 65 millones... Estamos hablando de que estamos viendo recortes, y por otro lado hay un descenso de la caja de 65 millones de euros en menoscabo de la ciudadanía. A veces estás recaudando para ciertos gastos y resulta que tú, por otro lado, has abierto que se vaya 65 millones de euros por mala gestión, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, por mala gestión, quiero decir, no hablamos de ánimo detrás, pero pero es que esa mala gestión es muy importante. Con 65 millones, vamos, tenemos otra victoria, tenemos otra situación, claro, es que eso es lo importante, ¿no? Miren Larrión, la verdad es que es un verdadero placer, siempre que la segunda vez que vienes a este programa es un verdadero placer escucharte. Nada, pues, que la próxima vez que te vas a sentar aquí, que va a ser ya en mayo, será para hablar ya del programa, de los candidatos, que el martes sabremos ya los 10 que van a modo cremallera, como bien has explicado antes, van en la lista de H. Bildu al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, encabezada por Miren Larrión. Gracias por acercarte hasta 2.5 Gasteiz, que siempre es un verdadero placer, ¿vale? Y muchas gracias por invitarnos. Gracias, cuídate mucho, ¿eh? No, vale. Feliz fin de semana y puente si tienes. No sé si aprovecharás todo, ¿no? Supongo. Sí. No. Nos toca trabajar. Mucho, mucho. Sí. Hay que refundir eso, ¿eh? Los 118 temarios. Efectivamente. Es mucho. Bueno, pues nada, ustedes les espero en 2 segundos, una pausa para la publicidad y nada, regresamos y ya... Debate. Además, creo que están por aquí y les vamos a preguntar qué les ha parecido la entrevista a Miren Larrión también. Hasta ahora.